Buenas tardes a todos y quiero empezar dando las gracias a los organizadores por estar aquí. Y bueno, es verdad que soy un poco el outlier de estas jornadas, porque bueno, como bien ha explicado Arturo, tengo el corazón partido entre los neandertales, los sapiens, el paleolítico medio, el Middle Stone Age desde el 2009. Y lo que os voy a presentar es un poco, como decía Arturo, es un viaje muy rápido, vamos a ver qué pasa en África, que como veremos es un continente muy grande, durante la Middle Stone Age. Ya veréis, voy a hacer también una introducción un poco historiográfica, como ha hecho Telmo, para ver por qué la terminología y por qué las diferencias de nomenclatura. Y a los estudiantes, si queréis, os paso el PDF. Yo soy muy pesada, meto muchos datos, entonces no, prefiero que me escuchéis y luego yo os paso el PDF de la comunicación, ¿vale? Lo primero a tener en cuenta, creo, cuando hablamos de cualquier contexto arqueológico, y aquí cuando estamos hablando de un continente, es hacernos un poco la idea de qué va a implicar. El continente africano es, como veis, una quinta parte de la masa terrestre, que topográficamente y ambientalmente es muy complejo, con una gran diversidad de climas, de ecosistemas, de flora, de fauna y sustratos geológicos desde hace millones de años. Todos venimos de África y, como veremos, también Homo sapiens, por lo que tenemos que tener la idea de esta variabilidad, esta diversidad, que también nos va a ayudar a entender, no solo a nivel regional, sino también a nivel general, todas las diferencias y similitudes que vamos a ver un poco dentro de lo que es el continente. Bueno, sí, esto, claro, ha implicado, como os decía, unos paisajes muy complejos de la evolución cultural y la evolución humana. Como el Middle Stone Age es un periodo cronológico, cultural muy significativo desde una perspectiva evolutiva. Primero, porque está asociado con los orígenes de Homo sapiens, porque, como veremos, documenta cambios muy importantes, temporales y significativos dentro de lo que es el comportamiento humano. Y la mayor parte de la evidencia arqueológica, aunque como vemos aquí empezaría en torno a hace unos 300.000 años, como veremos con cambios de nuevas dataciones y de nuevos descubrimientos, hasta en torno a 20.000 años, cuando empezaría el Later Stone Age. Al igual, aquí tenemos solo una especie, que sería Homo sapiens, y la nomenclatura ha ido cambiando, y desde los años 20 y 30 el norte de África, por la influencia de los investigadores europeos, y diríamos el resto del continente africano por la influencia de los investigadores anglosajones, se utilizó una diferente nomenclatura, por lo que incluso ahora sigue habiendo investigadores que, cuando hablan de lo que es el Middle Stone Age del norte de África, siguen hablando de paleolítico medio, o iresateriense, musteriense. Ahora lo miraremos, pero cada vez esto está cambiando, y definitivamente estamos hablando de un continente, y nos olvidamos del eurocentrismo y hablaremos y utilizamos Middle Stone Age para todo el continente africano, para este periodo. No son todos los, no, ¿cómo es? No son todos los que están, no están todos los que son, ni son todos los que están, solo son unos cuantos, hay muchos más, de yacimientos arqueológicos asociados a este periodo en todo el continente. La investigación prehistórica va a comenzar sobre todo a través desde la época colonialista, a principios del siglo XX. Iremos viendo un poco por zonas, pero tenemos muchos vacíos, algunos debido al desarrollo histórico desigual en cada área geográfica, el desarrollo de la investigación. En otros sitios, especialmente en toda la zona de la franja tropical, debido a la conservación de los yacimientos, también en parte en las zonas desérticas y semidesérticas.
Y luego, por supuesto, debido a las circunstancias geopolíticas de inestabilidad en determinados países en que no es posible ir a trabajar, incluso en países que ya se hayan empezado a trabajar y que hoy en día no son conflictos bélicos o diferentes tipos de conflictos que no permiten tener la seguridad suficiente para poder desarrollarlos. Lo que quería y haré alusión durante un poco toda la conferencia es que África ha sido el centro de todo el mundo menos los españoles. Y ahora los españoles estamos ahí en todos los lados, norte, sur, este, oeste, o sea que hay muchísimos proyectos españoles que están, no solo de este periodo, sino de diferentes cronologías dentro del cuaternario, proyectos interdisciplinares muy importantes que están aportando muchos datos y que estamos ahí y que ya no somos, ¿cómo se dice?, secundarios también en la investigación africana. Como en todas las regiones, como en todas las zonas, y ya hemos visto, sobre todo la conferencia de Telmo, que ha hecho una presentación fantástica de todos los tipos de yacimientos, en función del medio ambiente, la geología y la zona africana, vamos a encontrar principalmente el registro arqueológico en cuevas grandes, profundas y abrigos con unas largas estratigrafías que van a permitir en ciertas partes, sobre todo en África del Este y en Sudáfrica, tener una evolución diacrónica de todo el comportamiento del Homo sapiens durante un periodo muy amplio, pero sobre todo el Middle Stone Age. Aquí tenéis dos ejemplos, de Sudáfrica, Siburu Cave y Frinan en Marruecos, muy cerca de donde tenemos el proyecto que desarrollamos desde el 2009. Pero también, estas son fotos de algunos de los yacimientos que estamos excavando en Marruecos Oriental, hay un gran número de yacimientos al aire libre. Una vez en estratigrafía, pero sobre todo hay muchísimas acumulaciones de material en superficie, las localities, que a veces se hacen recogidas sistemáticas y que otras veces, que esto lo explicaré al final, aplicando las nuevas metodologías y excavando tal como excavamos en cuevas de abrigo, nos permite tener estos contextos y estos conjuntos arqueológicos de superficie también en estratigrafía. Middle Stone Age es, como os decía, es un periodo que vamos a decir que empieza en torno a 300.000 años y que presenta todo el mosaico de cambios más significativos del comportamiento humano que se habían o se explicaban desde hace unos 60.000 en Europa y que los nuevos descubrimientos y las nuevas dataciones han hecho ir hacia atrás y que se focalicen sobre todo en el continente africano. Algunos de estos cambios o innovaciones, debería llamarse más, están relacionadas con el comportamiento simbólico. Todo lo que es la parte de generación de motivos abstractos, grabado, utilización de ocre, realización de cuentas, perforaciones, va a comenzar incluso en torno a estas fechas en el continente africano. Otras de las innovaciones, sobre todo relacionadas con la explotación de recursos marinos, la generalización de la pesca, como veis aquí, ejemplos de arpones de un yacimiento de Kenia, el transporte e intercambio de rocas de largas distancias, de más de 100 kilómetros, pero incluso hasta 300 kilómetros, que están relacionados con todos los aspectos socioeconómicos de los grupos de cazadores-recolectores, y una explosión de cambios dentro de los aspectos técnicos y tecnológicos que van asociados a diferentes áreas geográficas, pero incluso dentro de cada área geográfica va a producir el desarrollo de identidades culturales regionales, pero que también a veces vamos a ir encontrando cada vez más con los nuevos descubrimientos de yacimientos en más parte del continente africano. Hay una serie de innovaciones, como son las herramientas en hueso, la realización de adhesivos de mangue, la técnica de talla por presión, el calentamiento que hablábamos esta mañana, con lo sobre todo del silcreto, de los hiles que permiten facilitar la talla de la roca, la aparición de la industria laminar sistemática, la microlitización y toda la diversidad en las manufacturas de puntas de piedra, que han sido un poco el fósil director de los diferentes
en identidades o grupos culturales que se han desarrollado en África durante el Middle Stone Age. Muchas de todas estas aspectos, innovaciones tecnológicas van a estar relacionadas con el enmangue, con la realización de armas, de armas compuestas, y con los cambios en las técnicas de caza y acceso a otras especies animales. Vamos, como os decía, vamos a hacer un viaje un poco interdisciplinar y rápido, por desgracia, pero bueno. A nivel paleoantropológico, el continente africano, la parte anterior al Middle Stone Age, está asociada con los fósiles. Perdonad los paleoantropólogos, tal vez me equivoque, no, que tenemos unos cuantos que podrían explicarlo mejor que yo aquí en la sala, que está asociada con los fósiles del clado Homo sapiens, o anterior a Homo sapiens, que incluiría Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis o lo que se ha llamado Homo sapiens arcaico. Y será a partir de la última parte del Middle Stone Age, en torno a 160 o 200.000 años, en que ya podemos hablar completamente de Homo sapiens. Aquí tienes algunos de los fósiles principales, aunque hay más. En todas las diapositivas que os enseñe hay más, pero bueno, he puesto los principales. En 2017, gracias a los nuevos descubrimientos en el yacimiento de Jebel Irhoud en Marruecos, va a haber un cambio no solo a nivel paleoantropológico, sino también a nivel cultural, ya que va a hacer retrasar la fecha del primer miembro de Homo sapiens o Homo sapiens más antiguo en África, y sobre todo que nos movemos fuera de lo que es África del Este, África del Sur, y nos vamos hacia el norte de África. Y además que va en las dataciones, ya que los fósiles humanos están asociados a un conjunto faunístico y de industria lítica asociado al Middle Stone Age, va a hacer que el Middle Stone Age también cambie de fecha, y que estaba datado en torno a 170.000 años en la cueva de Ifrin Ammar, y de repente encontramos fósiles de Homo sapiens a 300.000 años, por lo que el cambio cronológico más antiguo también va a implicar nuevas gestiones y nuevos paradigmas en torno no solo a nivel paleoantropológico, también a nivel cultural. A nivel de inciso, los primeros, y en relación con las jornadas, cuando se descubrieron los primeros restos en Jebel Irhoud, como veis aquí en las publicaciones de los años 60, se planteó que era un neandertal. Aparecía también con industria lítica, que era muy similar a la industria musteriense que se encontraba en Europa, muy parecida al musteriense de la Ferrasí, y los rasgos un poco arcaicos hicieron pensar algunos rasgos morfológicos y publicarlo como un neandertal. Aparte, claro, la manera de responder y solucionar el problema de tenemos industrias similares, conjuntos culturales similares a un lado y al otro del estrecho, y encontramos estos fósiles, son distintos, con caracteres similares a los neandertales, tenemos la solución al problema. Pero bueno, esto no fue tan fácil, y ya desde los años 80 y 90 diferentes autores empezaron a hablar con revisiones de los materiales, empezaron a plantear que tenía más caracteres de sapien, aunque fuera un sapien arcaico, que de un neandertal. Y será en 2017 cuando más que los nuevos descubrimientos también fueron los nuevos análisis aplicados, y sobre todo la datación. Como os decía, pasamos de 170.000 a 315.000, la fecha más antigua asociado a Homo sapiens y a industria lítica. Luego ya veréis más fotos, pero si cogéis estas piezas y las ponéis en el yacimiento de la Ferrasí, os puedo asegurar que es exactamente lo mismo. Aparte, se me ha olvidado porque tenía la imagen también de las piezas de la Ferrasí para que las veréis. Por lo que ya se planteaba, y que Jean-Jacques Blanc plantea en la publicación, tanto en el artículo relacionado con los fósiles, es un origen panafricano multirregional de Homo sapiens, pero moviéndonos hacia al norte de África.
A nivel de genética, todo muy rápido, pero a nivel de genética, los estudios genómicos son todavía un poco difusos. Bueno, aparte tampoco se conserva siempre, como sabéis, no es posible hacer los análisis de ADN a todo el mundo, pero los análisis basados en las muestras de ADN moderno y de ADN fósil vuelve a replantear nuevos modelos y diferentes teorías que están en debate, sobre todo desde la nueva publicación de los nuevos restos de Jebel Irhoud. Al mismo tiempo, también hay una corriente en el que se empieza a comparar más lo que es restos humanos con la cultura material y sobre todo con el principio del Middle Stone Age. Lo que está claro es que el origen de Homo sapiens es África, pero para que veáis un poco, cito algunos trabajos, si alguien está interesado, como os digo, pasar el PDF y luego me podéis pedir las citas, de toda esta vitalidad actual desde el 2017 sobre el estudio de Homo sapiens en África. He utilizado vamos a hablar de norte, este, sur y oeste y centro. Vamos, como os decía, es un viaje rápido, pero para que veáis algunos ejemplos de algunos yacimientos y sobre todo las características y un poco las diferencias por zonas. No me gusta este mapa, las fronteras políticas, pero estaba y ya no me ha dado tiempo a quitarlo. Pero vamos a empezar por el este de África, que tiene una larga tradición de proyectos de investigación desde los años 30, pero sobre todo a partir de los años 50 y 60, relacionado sobre todo con yacimientos más antiguos, con la Old Dubai y todo el descubrimiento de las primeras especies de Homo, Australopithecus, pero también esto permitió encontrar yacimientos de otras cronologías. El Middle Stone Age en la zona este, el medio ambiente es muy diferente y tenemos desde ocupaciones a 4.000 metros en montaña hasta ocupaciones en sabana, en zonas desérticas, por lo que hay muchos yacimientos al aire libre y en abrigos, pero normalmente con baja estacionalidad y no hay unas secuencias muy largas, como veremos que pasa en el sur y ahora sabemos también que en el norte de África. Durante el MIS-5, correlacionado con cambios climáticos, hay como menos yacimientos y a partir del MIS-4 y el MIS-3 hay una explosión y se reparte en un área mucho más grande. Volvemos a los puntos que hemos visto antes. Hay una captación de recursos de hasta 300 kilómetros, es obsidiana principalmente, que van a buscar en rocas de muy buena calidad. Y en relación con el resto de comportamientos que hablamos de innovaciones, hay el proceso de procesamiento del ocre, el tratamiento o la realización de cuentas en huevos de avestruz, gasterópodos perforados y demás, se generaliza también bastante. Y la variabilidad en los comportamientos culturales y algunas adaptaciones locales han hecho que el origen pudiera ser también la extinción o densidad de tamaños de grupos de poblaciones pequeñas. Por eso también los yacimientos parece que tienen una estacionalidad más baja. Aquí tenéis algún ejemplo en cueva del yacimiento de Panya Yaseidi, donde tenemos ejemplos claros de la industria lítica y también de todas las piezas asociadas al comportamiento simbólico. O, por ejemplo, y vuelvo a los proyectos españoles en África, en Tanzania, el yacimiento de Nasera, o otros yacimientos antiguos que estaban también relacionados con los tipos, como os decía, el desarrollo de diferentes tipos de objetos bifaciales apuntados, relacionados, como os decía, con el enmangue, van a marcar también los diferentes complejos culturales, encontrando similitudes en diferentes áreas. Estos serían ejemplos de piezas del Lumpubanian, y luego incluso de lo que se llama la tecnología Nubia o Nubian Technology, es que no sé traducirlo en castellano,
que en principio tiene una procedencia en la zona de Egipto, pero que cada vez se está encontrando más en diferentes zonas de África. El panorama en la zona oeste y centro, bueno, sí, cubriría más lo que es la zona tropical. Primero, por motivos también un poco geopolíticos, tenía menos tradición de proyectos de investigación, pero también porque trabajar en la selva tropical no es nada fácil, y sobre todo porque la acidez de los suelos y hace que haya no hay casi formaciones en cuevas y abrigos, y el registro se conserva, no solo restos orgánicos, y aparte hay muy pocas dataciones. Como ya veremos, es un problema general en todo el continente africano. Hay algunas dataciones, normalmente son antiguas, pero siempre se utilizó mucho lo que eran los fósiles directores, ya fueran a nivel de paleoantropología o a nivel de tecnología lítica, para meter en cajas de tiempo los conjuntos arqueológicos. Y uno de los cambios, como os explicaré después, dentro de todo el paradigma del estudio en África de este periodo y de casi todos, es la realización de dataciones sistemáticas, y sobre todo con métodos de datación absoluta. Se va en el oeste y centro de África. Los periodos culturales se van a definir sobre todo a través del Sangwal, el Lumpeban y el Sitolian, que no sé pronunciarlo, basado también en tipos de objetos bifaciales, lanceolados, que a partir del estado isótopico 3 también van a incluir todo lo que son piezas de dorso, abruptas y microlitos, como veremos en casi todas las zonas de africanas. Aquí por el momento, no hay estudios que presenten una gran movilidad en las rocas, en la captación de materias primas líticas, y sobre todo que es que las rocas de buena calidad, sería un poco Galicia, sí, sobre todo cuarzo, rocas metamórficas, y que cuando los ves el material está bien, pero claro, no es igual que la obsidiana y otras rocas que permiten una fractura concoidal mucho más fácil. Aparte, también se han empezado en nuevas excavaciones a encontrar también ejemplos del comportamiento simbólico. Lo que no hay yacimientos costeros que estén conservados. Es en Congo hay ahora una excavación francesa que ha empezado a encontrar materiales muy cerca a la costa, pero en yacimientos al aire libre. Pero todavía no hay un desarrollo muy grande de trabajos. Y lo que sí que parece que hay es una estabilidad, una continuidad durante todo el Middle Stone Age, sin que parece que haya unas respuestas a cambios climáticos importantes, teniendo en cuenta que esta es una de las zonas de África en la que menos estudios se han realizado hasta hoy, aunque ahora, como en todo África, hay equipos nuevos interdisciplinares que están realizando muy buenos trabajos, por lo que pronto tendremos muchos más huecos rellenos, y desde un punto de vista de la metodología moderna actual. Aquí tenéis un ejemplo también de un proyecto español que se está llevando a cabo en Guinea Ecuatorial por Antonio Rosa y sus colaboradores, y aquí podéis ver un poco el tipo de sedimento de las estratigrafías y, por supuesto, la baja conservación, la acidez. No hay nada de fauna, y por el contrario, aunque digan que el material es malo, os puedo asegurar que este tipo de cuarzo se talla bastante bien, y encontramos productos muy similares a otras zonas de África, pero sobre todo asociados a todos estos conjuntos de puntas bifaciales. Aquí tenéis otros ejemplos también del Congo. Este es uno de los yacimientos que os decía que están trabajando el equipo Isis Mesfin y con colaboradores también del país. Aquí tenéis también algún ejemplo, pero de yacimientos al aire libre de Libia, y también de lo que veíamos antes de arpones relacionados con la explotación de recursos acuáticos, sobre todo de agua dulce. Si nos vamos al sur, ahora como veremos, el sur es, al igual que el este,
tiene una larga tradición de proyectos de investigación, volvemos a lo mismo, los primeros descubrimientos de restos fósiles, el Niño de Town y de muchos proyectos que empiezan para trabajar sobre el origen de nuestra especie, pero hace muchos millones de años, que han permitido el trabajo sistemático y lo que se ha visto es que hay una especie de dualidad de tipos de ocupación, todo lo que es la zona costera en cuevas y abrigos, y las zonas interiores, que ahora ya se está trabajando en alguna cueva y abrigo, pero son sobre todo yacimientos al aire libre. Aquí he puesto el nombre de algunos de los más conocidos, pero ahora veréis que hay muchísimos, pero que son los yacimientos con las secuencias estratigráficas más largas, bien datadas y que permiten ver la evolución a nivel diacrónico de los comportamientos durante el Middle Stone Age en Sudáfrica. Encontraríamos comportamientos muy similares a los que encontramos en África del Este, y como veis en todas las zonas todos estos variabilidad cultural, relación con la tecnología lítica, con las puntas, con la explotación de objetos predeterminados, con el microlitismo también asociado al enmangue, veremos que se va a dar en casi todas las zonas. Puede variar entre los 300 y en unos sitios a lo mejor a 150, 60, pero hay una generalización de todos estos tipos de comportamiento. Aquí tenéis el ejemplo, aquí abajo veis, este es un mapa, lo mismo, no están todos, pero está la mayoría, y veis la cantidad, el número de yacimientos. Faltan algunos puntos aquí de todo lo que son los yacimientos al aire libre, y es que no sé nada, pero bueno. Y aquí tenéis el ejemplo de una de las secuencias en Blombos Cave. Como veis, son cuevas enormes enfrente del mar, maravillosas. Entonces nos gustaría poder trabajar allí. Como os decía, también ejemplos de comportamiento simbólico. Y en Sudáfrica sí que hay tres momentos, como veremos, tres grupos culturales que se asocian a las puntas Steel Bay, a las Howe Sound Port y a las Towns. Y que sí que parece que marcan grupos regionales, que también se ha visto que hay intercambios entre ellos, pero que marcan claramente a nivel cultural diferentes variaciones. Aquí tenéis otro ejemplo, la cueva de Sibudu, que habéis visto antes, otra imagen. Como podéis ver, son secuencias muy largas, bien datadas, y que nos permiten ver toda la evolución del Middle Stone Age en Sudáfrica. Y aparte de, como os decía, de todas estas típicas puntas bifaciales, menos bifaciales o unifaciales que puedan marcar a nivel cultural, también encontramos otro tipo de piezas muy relacionadas también con, como os decía, con todo lo que es piezas preparadas para el enmangue y predeterminadas. Llegamos muy rápidamente, porque esto es un viaje muy rápido, pero llegamos a nuestro vecino, el norte de África y el Magreb, que, como veremos, tiene ciertas similitudes con otras zonas africanas, pero que tiene también sus diferencias y sobre todo sus similitudes con el otro lado del Mediterráneo. Esta sería la imagen de lo que llamamos el norte de África o Magreb, la región, y hoy es un desierto total. Ha sido un área muy afectada por las variaciones climáticas, en relación a la ampliación, como en todas las zonas desérticas, del desierto del Sáhara, que podría haber producido momentos de aislamiento total. Incluso una de las hipótesis que se planteaban de que no se encontrara yacimientos, se encontrara solo yacimientos piezas en superficie al aire libre, era porque había muy poca población, porque era imposible poder vivir en el desierto sin acceso al agua. Los puntos son muchos y lo mismo, faltan algunos, y cada día se están descubriendo más, aunque tenemos algunas zonas de vacío como Mali, Mauritania y el sur de Argelia, que es imposible ir a trabajar ahora por allí. Pero esta posible interrupción de contactos y redes de intercambios entre poblaciones, como veremos ahora, tampoco fue tan real,
y hay un gran número de yacimientos, sobre todo al aire libre, en la zona interior, y hay una dualidad un poco como veíamos en Sudáfrica, con más ocupación, más tiempo en las zonas costeras, también porque tenemos más secuencias en cuevas y en abrigos más amplias. Pero como vemos, también las poblaciones de Homo sapiens se adaptaron a vivir a ambientes semiáridos siempre que haya un cierto número de recursos hídricos. Por lo que tenemos esta dualidad en el sesgo de investigaciones en el norte de África, con muchos, sí, lo que os decía, muchas secuencias en costa y demás, pero tenemos un gran problema en el norte de África, y es que, relacionado también, porque a nadie le gusta excavar yacimientos al aire libre, luego volveré a este tema, por la falta de preservación de ciertos restos orgánicos, como os decía también, por las pocas dataciones absolutas que nos permiten ir más allá que datar a nivel de fósiles directores y de tipología. Pero lo que se ha ido viendo es que realmente el desierto del Sáhara, esto es una teoría que en los 90 empezó a funcionar, se dejó y que ahora se ha vuelto a retomar, sobre todo a través de todos los nuevos estudios paleoecológicos que se están haciendo en la zona, y es que el desierto, en función de, sobre todo en el estado isótopico 5 y durante el Holoceno, por la influencia de los monzones, permitió que incluso el desierto, las redes hídricas, y bueno, si habéis estado en África, ya sabéis que, o la zona del Mediterráneo, tú tienes un río seco, llueve y tienes 6 metros de agua. Pues en determinados momentos fue posible ir desde tanto el este de África como centro de África hasta el norte de África, y por pequeños ríos temporales, y también por antiguos lagos que hoy no existen. Al igual que un poco en todas las regiones, sobre todo en este africano, va a haber una explosión de yacimientos en torno al estadio isótopico 5, entre 130 y 70. A nivel cultural, sobre todo en el norte, y debido sobre todo a la influencia de la tipología europea, se va a definir, como decía al principio, este periodo como Paleolítico Medio, utilizando la misma nomenclatura que en Europa, y hay dos momentos conoculturales o dos grupos culturales que se van a definir como ateniense y musteriense. En principio, la diferencia sobre todo es por la aparición de las puntas pedunculadas, que ahora veremos un poco que tampoco es tanta diferencia. También de puntas foliáceas, y durante la ateniense por la aparición de la tecnología laminar. Al igual que en otras zonas, pero en este caso, sobre todo en la zona costera, los yacimientos de la zona de la costa atlántica, empezaron a aparecer los útiles en hueso, las conchas perforadas y ornamentos, sobre todo los de Nasarius, el uso de pigmentos, que no solo las zonas costeras, pero es también, por ejemplo, el yacimiento de Ifrenan-Mar en el interior, en la frontera con Argelia, en Marruecos. La explotación de recursos marinos sí que es generalizado en la costa desde el principio del Middle Stone Age, incluso también mamíferos marinos y aves costeras, y bueno, imagino que Clive y Geraldine hablarán también un poco, que encontraremos lo mismo al otro lado del estrecho, en Gibraltar, los yacimientos asociados al Paleolítico Medio y neandertales. Las diferencias principales eran que, como os decía, se va a intentar dividir todos los grupos de Homo sapiens en el norte de África entre los grupos de tecnología musteriense y de tecnología teriense, y ahora intentamos, la gente que estamos trabajando allí, hablar de Middle Stone Age, porque lo que se ha visto, espera, luego está la diapositiva siguiente, luego vuelvo, es que tenemos yacimientos, como es el caso de Ifrenan-Mar, en que primero, el ateniense es mucho más antiguo del que pensábamos. Hay yacimientos en los que aparece alternado en la secuencia
Hay yacimientos en los que aparece en los mismos niveles arqueológicos, las puntas con pedúnculo y la tecnología laminar sobre todo, por lo que todavía no hay una como definición clara, sobre todo por la falta de cronología, pero lo que os puedo asegurar es que la mayoría de gente que estamos trabajando sobre todo en el norte de África, las muchas revisiones que se están llevando a cabo de materiales, si tú quitas las puntas con pedúnculo, el resto del conjunto lítico es exactamente igual. Por lo que, bueno, es una de estas preguntas que nos quedan por resolver, pero aparte de aparecer puntas con pedúnculo, no hay realmente mucha más diferencia a nivel cultural, por lo que tal vez es una variación temporal, pero nos faltan dataciones, porque bueno, por ahora hablamos de Middle Stone Age e intentamos dejar esta tipología antigua. Aquí tienes la foto de uno de los yacimientos de Stone Age del proyecto que tenemos nosotros y aquí tenéis también ejemplos de algunas de las piezas y tenemos 3 niveles, exactamente todos igual. Se supone que el nivel 1 sería por la definición clásica ateriense y el 2 y el 3 serían musterienses, pero si quitamos las 3 puntas de pedúnculos que tenemos, el conjunto es exactamente igual. Aquí tenéis otros ejemplos, sobre todo lo que decíamos de núcleos laminares, de láminas y de algunas piezas pedunculares. No todas son perfectas. En el caso de Marruecos, estas puntas bifaciales perfectas, como veis algunas aquí en el caso de Finamar, con el pedúnculo y tal, son las menos numerosas. No sé si por todas las que se han vendido en el mercado negro y que podéis encontrar en eBay, sobre todo de Marruecos. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de nuestros yacimientos de Marruecos oriental, este tipo de puntas amorfas, pero que buscan un pedúnculo y hechas sobre cualquier tipo de soporte, ellas la modifican. Encontramos los mismos patrones en Sudán, encontramos en otros yacimientos también del centro de la parte del desierto del Sáhara, en la parte centroafricana. Por lo que el debate sigue sobre si son grupos culturales, no, si hay diferencias, pero bueno, como veis, lo que sí es importante es que vemos las imágenes que veíamos de las industrias de Jebel Irhoud, era muy similar al Paleolítico Medio. Encontramos similitudes, que imagino que vuelvo a vosotros, Clive y Geraldine, que algo comentaréis vosotros. Encontramos yacimientos ahí al otro lado del estrecho, porque desde hace muchos años se planteó la posibilidad de que el estrecho, y se plantea, de que el estrecho sea una de las vías de paso, no solo en este periodo, sino incluso en cronologías anteriores. En el caso del Paleolítico Medio encontramos yacimientos y encontramos industria lítica muy similar, a un lado y al otro, y durante mucho tiempo se ha planteado si el estrecho fue realmente una frontera o no. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo sería el estrecho en la actualidad. Es verdad que yo la primera vez que cogí el ferry para irnos y tuvimos levante y aquello casi se hunde, dije, ¿cómo van a atravesar los sapiens el estrecho? Pero sí que es verdad, me falta el mapa más actual de la última publicación, perdonad, pero sí que ha habido momentos de diferencias en la línea de costa que ha hecho que hubiera estos 15 kilómetros con muchas corrientes, se redujeran y que las zonas fueran más estrechas, en torno a 5 kilómetros, incluso en esta zona habría pequeñas islas y que hubiera permitido el cambio. Por lo que tenemos otro punto de debate, como pasa en el sudeste asiático y con otras zonas la zona de Sicilia, los posibles pasos entre el continente africano o el continente asiático. La navegación no como ha cruzado, pero es una posibilidad y es verdad que a nivel cultural sí que encontramos muchas similitudes. Por lo que habla de conclusión, no me voy a repetir mucho, pero sí que vemos, como decíamos, vemos similitudes y diferencias entre lo que es el contexto euroasiático africano y tenemos que pensar que estamos con 2 especies humanas diferentes, dependiendo de cómo definamos especie.
Hasta hoy, al menos hasta hoy, pues esto puede cambiar en cualquier momento, no hay restos neandertales en el continente africano. Lo que, como habíamos visto, ha habido desde el 1990 ha habido este cambio, tanto en hallazgos arqueológicos, sobre todo desde el 2017, paleoantropológicos, que han favorecido en que África otra vez sea el foco de atención de la evolución cultural de los humanos modernos, con nuevos modelos o la revisión de antiguos modelos y la proposición de nuevos modelos sobre la evolución comportamental de nuestra especie. Y quiero acabar volviendo a lo que decíamos al principio, y sobre todo para hacer un poco de conexión con metodología, como explicaba esta mañana todos mis compañeros aplicados a diferentes yacimientos, y es que uno de los grandes cambios, yo creo, en África ha sido el aplicar, primero, puedo ser macarra, ¿no?, tener los huevos de excavar los yacimientos al aire libre, pero excavarlos. O sea, no llegar, recoger las piezas, poner 1 metro, una foto. Iba a poner una de Twitter que encontré ayer, pero dije no. Y pongo, o sea, una tela encima de la arena, tal. No, te tienes que poner a excavar igual que estamos haciendo en otros yacimientos. No sé si es porque yo vengo de la escuela de la Brie Romaní de arqueología espacial y que, bueno, como la mayoría de los que estáis aquí, que excavamos aplicando todas las metodologías, pero en el momento que llegamos a Marruecos encontramos materiales en posición estratigráfica, estamos aplicando el mismo tipo de metodología que aplicamos y que os explicaba esta mañana Amelia en yacimientos al aire libre, tanto a nivel de dataciones, tanto a nivel de excavación, de arqueología espacial, de remontajes de fauna, de lítica. Por supuesto, el nivel de conservación no va a ser el mismo que tengamos en una cueva y un abrigo, pero la cantidad de información que vamos a encontrar va a ser mucho mayor que solo recoger los artefactos en superficie. Y sobre todo porque también el excavar de esta manera nos va a permitir el tener datos a nivel de la formación del conjunto, a nivel taxonómico en un yacimiento al aire libre. Es más importante saber cómo se ha formado el conjunto casi que quién lo ha hecho, ¿no?, para poder explicarlo. Por lo que todo esto, o sea, pongo el ejemplo del proyecto en el que yo estoy, pero hay muchísimos equipos que están haciendo lo mismo en todo el continente africano, y creo que todo esto aportará, va a rellenar todos estos agujeros que nos faltan, y sobre todo el poder tener secuencias, aunque sean al aire libre, y yacimientos al aire libre también datados, que nos permitan todas estas interrogantes que tenemos poder explicarlos. Por lo que muchas gracias, y hago alusión también, como hacía Joan, a daros las gracias por estar aquí y por la importancia que tienen todos estos encuentros y que tiene la socialización y la divulgación de la ciencia. Y que al igual que intentamos trasladar las metodologías de excavación, también intentamos hacer lo mismo en los países que vamos. Puede costar más que aquí, pero es muy importante que los investigadores divulguemos la ciencia, estemos donde estemos. Y sobre todo en países con tradiciones culturales, religiosas diferentes, en las que es difícil que entienda que estás excavando un yacimiento de 300, de 1 millón, pero que las nuevas generaciones poco a poco irán cambiando. Por lo que muchas gracias. Bueno, gracias. Y tenemos tiempo a preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien sobre los proyectos? No. Bueno, pues entonces ahora vamos afuera.